Hola, buenas tardes y bienvenidos nuevamente el día de hoy. Esta vez no vamos a comenzar con la reunión de lectura bíblica. Nuestro hermano Alejandro tiene algunas preguntas y creemos que es interesante también escuchar estas preguntas y ver con la Biblia cómo podemos responderlas, pues despejan muchas dudas en nosotros cuando después de estudiar un tema. Así que pues vamos a comenzar con estos comentarios y posteriormente haremos nuestra reunión bíblica como es de costumbre. Entonces, pues si gustas, Alejandro, lánzanos la pregunta. Bueno, la pregunta es, yo siempre he pensado, e inclusive hemos tratado aquí así como muy por encimita, si todos, si todos los muertos van a resucitar. O sea, la base, la base de esto viene en el texto de Romanos capítulo 6, versículo 7. Te voy a leer ese texto únicamente. Se lo voy a leer en la traducción del Nuevo Mundo. Dice, porque el que muere queda absuelto de su pecado. O sea, nosotros siempre decimos que con la muerte se paga el pecado. Eso es Así es. lo que yo he escuchado siempre, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. resulta de que un pecador, por pecador que sea, con la muerte pagó el pecado. Pero entonces yo me puse a leer este libro de los Romanos, el capítulo 6, y me inquieta algo. O sea, voy a saltarme 3 versículos y después podemos leer el capítulo y comparar, ¿sí? Voy a leer el versículo número 2, desde el 1 y el 2. Dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Debemos seguir pecando para que aumente la bondad inmerecida? Claro que no. En vista de que hemos muerto con respecto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Oiga, pues, hemos muerto con respecto al pecado. Esto lo está diciendo un vivo, ¿sí? El apóstol Pablo. Hemos muerto con respecto al pecado. Voy a leer de nuevo el 7. Porque el que muere queda absuelto de su pecado. Ahora voy a leer el número 23. Dice, porque el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna, por Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 versículos, el primero, el versículo 2, nos está diciendo que nosotros podemos morir, o sea, morir al pecado estando vivos, ¿sí? El pecado muere para nosotros, o sea, si no volvemos a pecar. Entonces, haga de cuenta que estamos muertos del pecado. Y el 7 dice, porque el que muere queda suelto de su pecado. O sea, si yo morí para el pecado y me bauticé en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre, entonces ya no tengo pecados, pero en una forma morí. Entonces, ¿qué pasa? Quedo absuelto de este pecado porque ya no tengo pecado. Y en el versículo 23 porque el salario que el pecado paga es la muerte. ¿Sí? Sí, Y después sigue diciendo, pero el regalo que Dios da es la vida eterna, por Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, aquí hay dos cosas diferentes. Si usted peca, muere. Pero ¿qué regalo te da el Padre? Pero el regalo que Dios te da es la vida eterna. Pero si no volves a pecar después de que ya morís para este pecado. Entonces, puntualmente lo que estoy pensando aquí, que no es la muerte física que te exime de ese pecado. No es que el que murió pecando ya arranca desde cero. No, pienso yo que aquí el que arranca desde cero es el que dejó de pecar. O sea,
murió su hombre antiguo, sí, su hombre anterior, ese murió con pecado y todo, y ya empezaste a hacer la voluntad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a dónde quedó tu pecado? Quedó en esa parte, ¿sí? En el hombre anterior que eras. ¿Ahora qué? Ahora ya tienes una nueva vida. Entonces, yo pienso que es en este sentido. Ahora ustedes me ayudarán y si quiere, leemos el capítulo entero de los Romanos, que más que todo está hablando es en esta forma simbólica. Ustedes me dirán. Lo podemos leer. Claro. Bueno, entonces vamos a ir leyendo en varias traducciones, porque es que Sí. mira le voy a leer el 7, que es más específico en la Biblia de las Américas. Dice el 7, oiga. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Cuando morimos con Cristo, ¿sí? Entonces, mire, lo que pasa es que por eso otras versiones te dicen que cuando la persona muere, dice, porque el que muere queda suelto de su pecado. Entonces, ¿qué diferencia hay de este versículo 7? Ahora quiero que lo lean en sus versiones. Romanos 6, 7. Aquí en la Nueva Biblia al día dice, porque el que muere queda liberado del pecado. Bueno, otra versión. La opción del lenguaje actual dice, al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. En la que tengo palabra de Dios para todos dice, un muerto está libre del poder del pecado. Pues sí, da a entender lo mismo. Y la de Susana, pues yo leí la de Susana, que es la traducción del Nuevo Mundo, sí. Entonces, esta es la que dice más específico, porque el que muere queda suelto de su pecado, pero las otras traducciones ya te están mostrando la forma de morir. Ahora podemos leer hasta cierta parte el capítulo y analizarlo. ¿En qué versión quiere que lo leamos mejor? Pues en la tuya misma, Alejandro. Bueno. La del Nuevo Mundo es un poco liosa. Yo casi Sí. que preferiría otra. Lo voy a leer pues en la de las Américas. Voy a leer, aquí tiene hasta el 6, hay un subtítulo, dice, la ley de Dios revela nuestro pecado. Voy a leer del 1 hasta ese subtítulo, al 6. Entonces dice, en la Biblia de las Américas, ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, no, perdón, estoy en el 7, es el 6. Ya hablar del matrimonio. Bueno, dice, Cristo quebró el poder del pecado, es el subtítulo. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Hasta esta parte hemos mirado que está hablando
no de algo literal. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan hasta este versículo 6? No, hasta ahí no. Y creo que el 7 y el 8 tampoco lo dice de manera literal. Yo me he concentrado mucho en lo que Carlos nos ha dicho, hombre, porque Carlos nos ha mencionado hombre, que el pecador impenitente, no, nosotros lo hemos tratado, es que el que rechaza, hombre, ¿sí me entiende? Pues no puedo pues cuestionar al Padre ni a nuestro Señor Jesucristo, pero es que según nos está diciendo esto aquí, tenemos que morir para el pecado y empezar una buena vida, una vida nueva, morir con nuestro Señor Jesucristo. Ahí quedaron los pecados. Y como está mencionando aquí, son hombres nuevos ya. Entonces el que muere queda suelto de su pecado, porque el pecado murió, ¿sí? Y ya hiciste una nueva vida, ya se hizo una nueva vida. Entonces, y aquí están hablando de morir y sin embargo estaban vivos. Y del 7 en adelante, dice, les voy a leer del 7 al 12, pero quisiera que alguien leyera en otra traducción del 7 al 12. Pues si queréis la leo yo. Sí, Javier, bien puedo. Biblia textual. Porque el que murió ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo sido resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto a que murió, el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto al que vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está la clave del que muere, de morir para el pecado, porque es que imagínate, imagínense un pecador impenitente, rechazó, no quiso, pues sucede lo mismo que cuando vaya a venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué claro. pasa contra los que va a guerrear? Sencillamente esa gente no va a resucitar porque directamente van a rechazar. Hoy en día sucede lo mismo. ¿Cuánta gente hay que sabe y rechaza? Así sabiendo y no le importa, ¿sí me entiende? Por seguir una vida fácil, una vida en fin, de placeres y todo eso, lo que hay en esta vida. Y sabiendo. Entonces, por eso me puse a mirar este libro de los Romanos, y entonces aquí en este capítulo 6 yo vi muchas cosas en cuanto a eso. Entonces voy a leer bolita hasta el 12, Javier, ¿cierto? Leí hasta el 14. Hasta el 14, sí. El 15 dice, ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Sencillamente hay dos caminos, una esclavitud o de nuestro Señor Jesucristo y el Padre, o de Satanás. Sencillamente, ahí no hay un medio. Dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida recta. Una cosa está en oposición a la otra siempre. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el
en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. O sea, cuando estamos haciendo en pecado, pues, no le interesa a uno nada. Y el 21 dice, ¿y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Aquí sí está hablando ya, ¿sí me entiende? De una forma que condenación eterna ya es diferente a lo que hemos tocado. Pero ahora quedaron libres del poder de pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Aquí nos está hablando de un futuro haciendo lo que es bueno. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí lo que sucedía en el pasado, ¿qué decía el Padre? Si cumplen mis leyes, les va bien, y todos mis estatutos y todas mis normas, pero si no, les va mal, así de sencillo. Entonces este versículo 23 está opuesto al versículo 7. No, si fuera literal, si fuera literal, sí. Eso, si fuera literal, sí estaría contradiciéndose. Pero entonces aquí no es literal. Ahora díganme en sus comentarios y qué más vieron allí a ver, o cómo vemos esto, cómo lo dejamos. Y bueno, es muy bueno porque es que, hombre, vea, sinceramente, por donde quiera que uno coge Romanos, ahí mismo le aplica que no, ya usted está muerto y usted, por pecador que sea, empieza de cero. No. Entonces esto, porque mucha gente se puede tranquilizar con esto, porque sencillamente, no, pues es que si con mi muerte pago los pecados, pues entonces, ¿para qué me afano? Claro, pero es una muerte que no es la muerte física. Eso, claro, así es. Estás muerto con relación al pecado y aunque sigues estando bajo su influencia, él ya no es dueño de ti. Entonces, si tú una vez de que has muerto en Cristo te vuelves a entregar a una vida pecaminosa, mueres igual. Sí, muere igual. Y si tú has estado toda tu vida entregado al pecado, cuando mueres, punto. Mueres físicamente y ya no hay esperanza para ti. Eso, Javier. Yo pienso que es así, pero yo no pensaba que era así. Porque es que muchos hermanos piensan que usted muere y usted arranca de cero. Eso es culpa de las religiones que omiten todo el capítulo y se quedan solamente con el versículo 7. Eso, claro. Yo No, adelante, Susana. Di Carlos. No, Carlos, no pasa nada. No, porque yo tengo algo largo ya en que no se me dan los sermones. Adelante. Bueno, yo leyendo el capítulo entero, yo lo que creo, o la forma en que lo entiendo yo, esto es como cuando hemos visto que si tú te arrepientes de verdad, te perdonan el pecado más atroz que tú hayas cometido. Si de verdad estás arrepentido, te es perdonado, y si pides perdón, te es perdonado, pero se sabe que no solamente es pedir perdón y decir me arrepiento, es comprometerte a no seguir pecando. Entonces, creo que es esto que te dicen: en el momento que tú te arrepientes y pides el perdón de los pecados, que ya sabemos que es con el bautismo, tú a través del bautismo pides el perdón de los pecados y te comprometes a no seguir pecando. Entonces, en ese momento, tú ya has muerto para el pecado. Eso.
Claro. Pero Ujú, te has comprometido en no seguir pecando. No vale ujú. con que digas, bueno, pido el perdón, se me perdona todo lo anterior Claro, y, sí, sí. y ya aquí paz y después gloria. No, no. Tienes No. que Claro. comprometerte, tú te has comprometido en no seguir pecando. Eso es. Susana, Más bien o- a no entregarte al pecado, porque realmente eso. pecar, pecamos todos, es inevitable, pero es no entregarte al pecado, digamos, no hacerlo voluntariamente, sino de Claro. esforzarte con Y todas tus tú, fuerzas y no volver exactamente, a tú hacerlo. estarás vivo mientras sigas esta cosa, por eso te dice que a partir de ese momento tú te haces esclavo de la justicia. O sea, antes Eso eras es. esclavo de la maldad, Ujú, claro que sí. has Ujú. pedido el perdón, entonces en ese momento ya eres esclavo de la bondad de Cristo y de la justicia. Tú tienes Claro. que mantenerte firme y luchar por evitar ese pecado, porque normalmente cuando pecamos en algo, sobre todo reincidente, es porque tenemos tendencia. Pues si uno es, yo qué Ujú. sé, mentiroso, ay, es que, pues mira, porque por mucho que lo intento, siempre todos los días suelto una mentira como poco. O los que roban. Ujú. Es que soy cleptómano, es que veo una cosa a mano y Sí. me queman los dedos. Tengo que cogerlo. Es una Me lucha quema el bolsillo. diaria Claro. contra esto. Te tienes que hacer esclavo de la justicia y de la santidad para no caer. Tienes que estar luchando siempre contra ti mismo para no caer. Ujú. Pero Así es. esto hay que hacerlo en vida, En en vida, vida. en vida. Sí, No como pero dice este versículo 7 aquí, porque el que muere queda suelto de su pecado, entonces listo ya. No, no, no. Esta muerte es morir al pecado. Y como dice Exactamente. Susana, eso, Entonces, arrepentirte y pedir es tú el perdón. En ese momento tú ya mueres para el pecado porque has pedido el eso, perdón, pero esa tienes es la muerte. claro. exactamente. Esa es Es la que si muerte. no, ¿qué sentido tiene vivir una vida Ujú. tratando de una vida justa si después, cuando te mueras, borrón y cuenta nueva, pues la gente dice, bueno, pues voy a hacer lo que me da la gana, voy a morir como todo el mundo y después ya cuando resucite, pues ya será otro cantar. Pero eso no es así. Hermano, lo que pasa es que he escuchado a varios, hermano, que llevan tiempo de estudio y de todo, y los he escuchado y por encimita pues me decían eso, porque el que muere queda suelto de su pecado y todos van a resucitar y como le digo, yo quedé pensando con lo que Carlos comentó en estos días. Carlos, ¿tu discurso cuál es? ¿Carlos del de Argentina o Carlos yo? No, usted que empezó en estos días, pues que nos comentaste que no todo, que un pecado impenitente, por decir algo, no, sí, la persona no resucitaría, por decir algo. Claro. Sí, es muy interesante cómo lo planteas. em, y sobre todo la manera en la que se puede analizar este texto. Creo yo, en mi humilde opinión, que hay que separar dos cosas: la resurrección y también lo que es la muerte en el pecado. Y digo esto porque, a ver, algo es cierto, que dice aquí Romanos que en cuanto uno muere, en el 10 dice, murió el pecado de una vez para siempre. Ujú. Cuando uno vuelve a... Cuando Cristo fue resucitado, ¿no? También habla de que el que ha muerto en el 7 ha sido liberado del pecado. Quiero recalcar eso que decía Susana, apoyando lo del bautismo con Primera de Pedro 3, 20, el 21 quizás únicamente, que dice Primera de Pedro 3, 21, de la Biblia de las Américas. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Fíjense cómo salva el bautismo. Dice, no quitando la suciedad Ujú. de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la Ujú. resurrección de Jesucristo.
¿A qué voy? El bautismo dice aquí que no quita la suciedad de la carne. La suciedad de la carne podemos decir que son los pecados. Eh, entonces, ¿qué es lo que quita la suciedad de la carne? ¿Qué es lo que quita del pecado? No es el bautismo, sino la muerte, dice aquí. Pero, ¿qué muerte? A ver, al mismo tiempo que me hace pensar al principio en Génesis, cuando el Padre dijo, el día que coman de ese fruto morirán. Y comió Eva y Adán del mismo fruto, pero siguieron viviendo todavía varios Ujú. años. Sin embargo, pues soy yo del pensar de que en algún momento dice la Biblia que para el Padre un día son como 1000 años para nosotros aquí. Y Adán y Eva no vivieron más de 1000 años, así que yo lo veo como que en el mismo día que correspondía a Dios, murió Adán y Eva, ¿no? Porque no llegaron a los 1000 años. A esto voy. Cuando habla de esta muerte, creo que sí está hablando de lo espiritual. Uno acepta a Cristo, pero es muy cierto y me pongo en la lógica razonando los hechos que pasan realmente en esta vida. Es muy bonita la idea de pensar de que cualquier persona que muere se libera del pecado y resucita. Y diría es muy bonito porque qué mejor, ¿no? Digo, hasta el Padre quisiera que todos nos salváramos. Sabemos que no se complace en la muerte del inicuo. Claro. Entonces, sin embargo, esto no es posible por lógica. Si no el Padre, pues no nos diría de hacer cambios en la vida. Por lo tanto, creo Así que yo en es. el tema de la resurrección lo responde el versículo 23 de este capítulo de Romanos 6, donde nos dice, la paga del pecado es muerte. Para mí esta muerte es literal, porque Es así, Carlos. no puede ser una muerte de No, no. mentiritas. Es así, Carlos, es así es. Así es, para mí esta muerte es literal porque ahí estamos pagando Ujú. lo que, más no estamos pagando, más bien se nos está pagando el sueldo que nos corresponde, que es la muerte. Tú pecaste, muy bien, mira, aquí tienes tu Ujú. sueldo, te toca morir. Y después, sin embargo, dice que el regalo de Dios, regalo, fíjense que no es un pago, no es algo que se merezca, no es algo que te corresponda, no es algo que te ganes. Dice que es un regalo, la vida eterna en Cristo Jesús. Ese regalo que nos Claro. invita a lo largo de la Biblia a aceptar cómo, pues siguiendo sus mandatos. Entonces, para mí, ¿todos vamos a pagar el pecado en la muerte? Sí. ¿Todos vamos a recibir el regalo de Dios? No. Solo aquellos que No, claro. por fe crean en Cristo. Y esta fe conlleva obras, lo sabemos. Debe ser una fe activa, con sabiduría. Pero quiero separarlo de lo otro que es espiritual, porque creo que también sabemos que cuando uno acepta a Cristo, y yo sé que al menos yo hablo por mi experiencia, no voy a hablar por nadie más. En mi experiencia he aceptado a Cristo de todo corazón y me doy cuenta que sigo pecando. De hecho, fue una de las cosas que más triste me hizo pensar porque yo pensé que así como yo me imaginaba que al bautizarme pues iba a algo cambiar, ¿no? En la vida, así como que uno tiene las ganas de decir, bueno, es que sí, ahora voy a pecar menos, voy a ser mejor persona, pero en realidad uno se da cuenta que es como en las bodas, o sea, uno se casa con la persona y no es que la ame más o que la ame menos, simplemente es una representación pública de lo que pasó. En este caso, creo yo que sí habla en los versículos 6 y 7 de una muerte en el pecado espiritual, pero que Ujú. no es Sí, claro. instantánea, es decir, no es como que yo ya te acepté Cristo y ya soy perfecto, estoy a tu altura, tengo mis vestiduras blancas, no. Por eso el Padre nos dice, laven sus vestiduras, dejen la vieja personalidad, regeneren su mente, tengan un corazón de carne y quítense ese corazón de piedra. Es decir, es continuo y es constante.
que va junto con lo del bautismo, como dice, una petición a Dios de tener una buena conciencia. Aquí mismo es a nosotros decidir, ya no quiero hacer este pecado, creo yo que el pecado se puede presentar y es ahí donde llama que el justo cae. El justo cae pero se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque en mi corazón está el yo no me voy a rendir y voy a seguir porque lo que yo quiero realmente es seguir es obedecerte, Padre, porque te amo, porque te quiero estar bien con Jesús también. Y creo que ahí es donde uno le da muerte al pecado, pero no estoy de acuerdo en que la persona deje de pecar, porque no he conocido a nadie en mi vida hasta ahora que diga, he aceptado a Cristo y no he pecado nunca más. Entonces creo que en No hay este nadie bajo el sol. Así es, creo que no debemos de tampoco irnos por el lado de decir, bueno, ya lo acepté, ya dejé de pecar, no, sino que uno deja de pecar conscientemente. Uno ya no lo hace como antes, en su tontedad de no saber o de no querer saber también a veces. Ahora ya soy consciente, ya lo comprendí. De hecho, aquí habla, dice que se avergonzaban antes de sus pecados. Ya me avergoncé, ya sé que eso me va a dar más vergüenza, que no lo quiero y por tanto no lo voy a hacer. Si llega a pasar, espero que no sea conscientemente, como lo decía Susana, que no sea, que también Claro. ponga de su parte. Entonces creo yo que esto va de los dos lados, va más que nada por el lado de que cuando uno muere el pecado es progresivo, es poco a poco, de la misma manera que murió Adán y Eva, no fue de la noche a la mañana, fue progresivo. Creo que de la misma manera nos tenemos que ganar la vida, poco a poco, con esos cambios. Así como el pecado entró y envenenó y llegó a matar, así también la vida entra, vivifica y vuelve a darnos vida. Para que ya cuando paguemos ahora sí ese precio en la muerte real, que estemos en la tumba, el Padre diga, mira, tú has pecado, pero mira, no me importa, porque lo que tenías en tu corazón eran mis mandamientos, y aunque fallaste en esto y en esto y en esto y en todo esto, yo te perdono, porque tuviste fe, porque hiciste lo mejor, porque tenías claro lo que yo te enseñé, me escuchaste y lo hiciste bien. Adelante, resucita. Para mí es de esa manera como hay que verlo. Pero no estoy diciendo que esté en lo correcto, es solo una opinión. Carlos, es que no es salvo siempre salvo. El último día es el que decide. Y por eso sí, Carlos, es un proceso, ¿sí me entiendes? Sigue uno, es que uno falla, uno peca, pero el 7, la mayoría de las personas aquí dicen que el que muere queda suelto de su pecado y arranca de cero. Lo que no hagas en vida, el arrepentimiento que uno de corazón lo hace, ¿sí? Claro. Aunque seguimos fallando, como le digo, el último día es el que mira a ver si estamos en el libro de la vida o no, pero los cambios hay que hacerlos. Tú lo acabas de decir, Alejandro, eso es cierto. A ver, la Biblia lo dice y es cierto. El que muere ha sido liberado del pecado, o sea, ya los pagó. No tiene ganada la vida eterna, como decíamos, es una cosa aparte. Sí. Lo que decías de que no se borre tu nombre del libro de la vida, porque tu nombre se puede borrar antes de que mueras, que es lo lógico. Sí, claro. Se ha borrado, por eso pagas los pecados, pero no tienes vida eterna forzosamente. Claro. Sí, por eso se nos dice que hay resurrección de justos y de injustos. Los inicuos no están incluidos. No están incluidos. Sí. El injusto es, por ejemplo, todas estas personas a lo largo de la historia que nunca han conocido a Dios pertenecen a los injustos. Aquellos que en su vida han tratado de hacer todo lo posible para agradar a Dios y cumplir sus mandamientos son los justos. Los inicuos no están incluidos. Los inicuos son los que mueren y ya está. No hay esperanza para ellos. Sí, los que rechazaron voluntariamente a Cristo en vida. Claro, sí. ¿Qué es lo que va a hacer en la segunda venida de Él? ¿Sí me entienden?
Eso es lo que va a hacer, el que rechace, se queda sencillamente. Pero sí, es un proceso. Pero sí, sí, este versículo 7, hermano, está muy mal comprendido por muchas religiones y por mucha gente, hermano. Pero es por sacarlo de contexto, porque si lees el capítulo entero, Sí, claro, se claro. autoexplica el mismo. Sí, sí, sí. Sí, de hecho en eso también no hay que cegarnos porque a mí me pasaba antes cuando pues era como un niño, ¿no? Que a uno lo regañan y como que nada más agarra lo que mejor le conviene. Pero como lo dices, uno agarra el 7 para decir, bueno, de cualquier forma se me perdonará todo. Eso, Hay que claro. tomar. Ujú, Puedes vivir con esa idea y nadie te lo quita, pero no quiere decir que tengas razón. Al ujú. final no es lo que uno piense, sino lo que el Padre dice. Y al principio nos dice, Así por es. esto diremos, continuaré pecando para que la gracia abunde. Y Pablo lo Ujú. dice, de ningún modo, de ningún modo. Y al final también te dice, la paga del pecado es muerte, pero, y tiene un pero, el regalo de Dios es vida eterna, como diciendo, Eso, ¿quieres vivir? claro. Acepta ese Ujú, regalo y lo ujú. tienes que aceptar en vida, en esta vida. En vida, como en la Excepto para los, antigüedad. así es, excepto para los que, como dicen, no tuvieron, no tendrán la oportunidad de conocer a Cristo. El Ujú. Padre tiene su tiempo para ellos. Eso es. Eso sí es justicia, eso sí es justicia. El que no tuvo oportunidad, que cuántos han Claro. muerto, cuántos han muerto. Pero el que rechaza sabiendo, hermano, es que ahí es donde uno dice, le busca la lógica. Sí, Y eso Así es lo que es. nos dice el versículo 23. esta idea que tienes, Alejandro, creo que no es nueva. Yo la he visto a lo largo de todas las religiones por las que pasé. Incluso siento yo que es una idea pues muy, no diré satánica, pero sí una idea muy ciega, muy que puede Ujú. hacer tropezar hasta el más justo. Y digo que hasta el más justo porque el Padre ya nos dice, no, perdón, no es el Padre, es en Proverbios, el que piense que está en pie, que se cuide de no caer. Eso es. Y también, sobre todo, el que al que no le gusta esta idea de que diga, no es que yo pensé que ya al morir se me iba a perdonar todo y que entonces tengo el derecho de vivir, es que no es que nadie tiene el derecho, nadie, ni el más pecador ni el menos pecador. Es un regalo, Nadie. otra vez lo vemos, no es que te lo ganes, es un regalo que Dios te da. Y te lo da pues porque aceptas a su hijo, porque dices, sí, mira, Por quiero eso en la hacer Biblia y vivir como Él nos enseñó. así es. Por eso en la Biblia se utiliza el término bondad inmerecida. Así es. No se merece, no, simplemente que Dios en su infinita bondad nos concede este regalo, no por méritos propios, no hay nada que tú puedas hacer Ujú. que te pueda. Es un regalo, es que uno no es capaz de llegar por sus propios medios. Es un regalo que nos da el Padre. Así es. Me Como gustaría, dije, hay sí, que hacer los cambios, hay que hacerlos. al que te quiera reafirmar esto que estamos hablando, pues me gustaría invitarlo a que vaya a leer el capítulo de Ezequiel 33, donde justamente habla de que aunque haya un justo que ya tenga todo, o sea, que ya esté confiado, tenga los frutos del Espíritu, pero luego peque conscientemente pensando que ya tiene todo ganado, Eso. dice que ciertamente morirá, aunque el Ujú. Padre ya le haya dicho que vivirá. Y de Así igual es. manera dice con el impío, si hay un impío, un malvado, estamos hablando de personas realmente malvadas, ¿eh? Malvadas Así es. a lo que una persona no, en general no haría. Aunque un malvado Ujú. ya le haya dicho al Padre que será destruido, si él mismo se arrepiente, se vuelve de su mal camino y Así practica es. la justicia y la misericordia, dice que Ujú. ciertamente vivirá, aunque el Padre ya le haya Claro. dictado sentencia.
Así tan grande es su misericordia, así tan grande es su amor. Y creo yo, es muy justo. La verdad que es muy, muy justo. Yes. Diré eso, a ver si no me toca, a ver si no me toca que me corten la cabeza. Hermano, Nínive, ¿qué sucedió en Nínive? Igual, esa gente creo que despellejaban la gente y les arrancaban el cuero y todo. Y vaya, díganle que nos vamos a destruir a todos y se arrepintieron. En su ¿Ah? perfecto ejemplo. Hasta Jonás se disgustó. Me mandaron a otra cosa y vea. Entonces En su imagínese perfecto ejemplo. Y el también padre. y el contrario ya está con Israel, diciéndoles: ustedes tendrán la tierra prometida, ustedes son mi pueblo, yo los bendeciré, soy su Dios. Y al final ninguno de ellos entró, Eso más es. que Aarón y sus Mm. hijos. Bueno, creo que eran sus hijos, no Así según es. la carne. Mm. Lo mismo pasó con Salomón también, que Así mejor es, de Dios, incluso Dios le había dicho que iba a tener una larga vida, etcétera, y al final murió joven y sobre todo para aquella época más aún. Y murió pues desobedeciendo a Dios, cometiendo idolatría. así es. Oiga, sí, que iba a tener una larga vida y murió joven. Por eso. Además, recordemos lo que nos dijo Pablo la otra vez. Recuerdo lo que Susana mencionó hace poco en una de estas reuniones. Romanos 7, justo el capítulo siguiente. A ver, dejen busco qué versículo, creo que es. A ver, una pregunta así simple. Estamos de acuerdo de que Pablo aceptó a Jesús, ¿no? Yo creo que eso está más que claro si lo hizo apóstol de gentiles. Sí, claro. Pero nos dice en Romanos 7 y 19, a pesar, fíjense, de aceptar a Cristo, creeríamos que pues entonces el pecado ya murió en él. Pero nos sigue diciendo en el siguiente capítulo, y creo yo que va aunado justamente con esto para explicar más. Y dice en el capítulo 7, versículo 19, a partir de ahí dice, no, perdón, el 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no lo está. Voy a continuar de palabra de Dios para todos, porque estaba en la de las anteriores. Dice, en efecto, no hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. Aquí está lo que decíamos. Uno ya peca, pero ya no lo hace voluntariamente. Dice aquí Pablo que no lo quiere hacer, o sea que no es voluntario. Puede ser una mentira que se nos salga, puede ser decir unas palabras por enojo a alguien que quizás después nos arrepentimos, cosas del estilo que no planeamos hacer para mal. A eso me refiero que si es como lo decía, el bautismo es pedirle a Dios que nos vuelva a generar la mente para vivir conforme a Así sus es. normas. Eso creo, en eso, cuando uno ya lo tiene en mente, ahora sí puede estar seguro que ha aceptado a Cristo y que ha decidido ya no pecar. Que va a seguir Así pecando, es. sí, pero que Sí, claro. sepas que te puedes levantar y que ve de la mano de Dios. No lo hagas voluntariamente, agárrate de Dios, mucha oración y adelante, adelante, no te canses porque este camino sigue y sigue y es una guerra constante. Todos Así los es. días. Mira, Carlos, el versículo 24 de ese mismo capítulo 7 de Romanos. Dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Entonces, imagínate cómo se sentía. Imagínense en cómo se sentía. Y bueno, le habló nuestro Señor Jesucristo y todo eso, pero seguía con su debilidad, su pecado, la carne pecaminosa, ¿sí me entiende? Pero
hay una salida. Es que eso es innato en nosotros. Así es. Lamentablemente traemos este pecado ya en nosotros, lo dice ahí en el 25, pero en mi naturaleza humana soy esclavo de la ley. Claro, Pero dice ahí ya, justamente ahí lo dice, miren, así que en mi mente soy esclavo de la ley de Dios, en mi mente. Recordemos lo que nos dijo Javi, a mí eso no se me va a olvidar, que antes se creía, cuando se hablaba del corazón, no es el mismo que hoy entendemos por corazón, que hoy para nosotros en el corazón están los sentimientos, ¿no? Para ellos el corazón era la mente, la que pensaba, Así es. donde se estaba la inteligencia. Entonces, cuando habla aquí de regenerar esta mente, perdón, de que es esclavo en mente de la ley de Dios, creo yo que está hablando de esa regeneración que nos pide el Padre que hagamos, en cambiar nuestras ideas, nuestra forma de pensar y comprender lo que es Así es. realmente su ley. Cuando hacemos eso es cuando decimos, esto lo he estado haciendo mal, pero me gusta, pero ya no lo quiero hacer. Ya no. ¿Por qué? Porque me da vergüenza, porque me hace sentir mal, porque nos vamos a sentir como en el versículo 24 que leías, Alejandro. Miserable sí, de sí. mí. Todos nos Claro. hemos sentido así cuando hemos pecado, más, menos en ciertas ocasiones, pero todos nos hemos sentido así miserables. Y también nos hemos dicho, ¿y quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar? Y es cuando venimos en oración a pedir. Eso, claro, sí, sí. Así es. Hermanos, esa era mi inquietud, mi duda, porque la veo por muchos lados y yo compartí también eso. Yo fui parte porque yo pensé mucho tiempo que hasta esperar la muerte para que me libraran del pecado, pero lo que no hagas en vida, es difícil después de que mueras, por decir algo, en cuanto al arrepentimiento. Ay, pues me encantó. Qué bueno. Ven con más preguntas, Alejandro. No, hermano, yo le digo que hay que ir cogiendo y insertar en el grupo y entre nosotros miramos. Es que eso es lo bueno. Sacar algo positivo y bueno, si nos pareció así, pues bueno, entonces nosotros en nuestras charlas por fuera, pues tenemos que ir, si me entiende, comentando esto mismo y no podemos prestar los oídos al que nos quiera decir que esto es así, esa después de saber, a no ser pues de que no estemos de acuerdo, por alguna razón. Claro. Pero De hecho, bíblicamente hablando. yo dejaría esta sección en la reunión que se suba hoy para que todos los hermanos que escuchen la reunión se puedan beneficiar de esto que acabamos de considerar. No. Así es. Pues si les parece bien, podemos pasar a leer el libro de Salmos. Y entonces, pues, voy a hacer una pequeña conclusión y volvemos a abrir otro video en directo para que podamos separarlos y ponerlos en sus respectivas playlists. Pues bueno, entonces, pues gracias por acompañarnos en este primer capítulo, ¿no? De comentarios y respondiendo preguntas. Pues vamos ahora a pasar con el libro de Salmos. Ahora mismo nos vemos nuevamente.